¿Sí? Entonces, esperemos el tiempo nos alcance para terminar ambos temas. ¿Sí? Vamos a empezar con un caso clínico. Vamos a empezar con el caso clínico de una femenina de 83 años que es ingresada por fractura de cadera. ¿Sí? Tiene como antecedente hipertensión, diabetes mellitus, ambas en tratamiento. ¿Sí? Controladas. Vamos a ponérselo más fácil. Ambas controladas. La paciente ingresa al quirófano, posterior del quirófano, la familiar describe que la paciente se pone agresiva, rasguña, muerde, grosera, dice palabras disonantes y actúa como si no estuviera en su casa. ¿Sí? Perdón, como si no estuviera en el hospital. Cuando se va a visitar a la paciente le ofrece al médico un café y le asegura que se lo está preparando en ese momento. ¿Sí? ¿Qué es lo que está pasando con la paciente? Obviamente ustedes saben que es uno de estos dos diagnósticos, ¿verdad? Porque de eso va la clase. Pero ¿qué es lo que pasa con esta paciente? ¿Sí? Y es muchísimo más común de lo que ustedes creen. ¿Sí? Independientemente de qué especialidad quieran hacer, si trabajan con pacientes que están hospitalizados, muy probablemente les toque o un paciente con delirio o un paciente que tiene algún grado de enfermedad o de trastorno neurocognitivo mayor. ¿De qué se basa todo esto? Ambas patologías afectan las funciones mentales superiores. Las funciones mentales superiores son estas que tenemos en continuación: memoria, lenguaje, orientación, juicio, gestión de relaciones interpersonales, la praxis y la resolución de problemas. La alteración en cualquiera de estas cosas se llaman alteraciones de la cognición. ¿Sí? Estas son las funciones mentales superiores. Cuando ustedes ponen en su historia clínica o cuando ustedes ponen en su nota de evolución funciones mentales superiores conservadas, esto es lo que yo espero que el paciente tenga. Que el paciente tenga la memoria conservada, el lenguaje conservado, etcétera, etcétera, etcétera. Sí, la jefa de grupo, me tomas lista ahorita y lista al final, por favor. Dos listas y me las entregues. ¿Sí? ¿Qué disciplina estudia esta patología? La afectación de todas las funciones mentales superiores o la cognición. La estudian una variante de especialidades entre las cuales encontramos neurología, medicina interna, psiquiatría y específicamente la neuropsiquiatría. ¿Sí? Vamos a evitar, yo sé que la doctora utiliza estos términos, utiliza mucho el término orgánico para referirse a patologías que son del cuerpo y el término funcional para referirse a patologías que son mentales. Esto es totalmente aberrante, evitemos esta nomenclatura, ya no se utiliza. ¿Sí? Todas las patologías son orgánicas. ¿Sí? Así ustedes tengan una depresión, la depresión está sucediendo dentro de un cerebro, dentro de un cuerpo, es orgánico. ¿Sí? Entonces vamos a evitar esta nomenclatura ya antigua. ¿Sí? Casi todas estas patologías se comparten, se acompañan, ya sea de depresión, trastornos de sueño, psicosis y agresividad. Ahora, ¿cómo diferenciamos nosotros de un abuelito? Usualmente esto pasa en abuelitos, hablando específicamente del delirio normal, de un abuelito que tiene un problema en la cognición. ¿Sí? Esta pregunta es muy importante. En su examen va a venir un caso clínico, por lo menos uno, de un abuelito perfectamente normal, y el objetivo de la clase es que ustedes puedan, al final de la clase, distinguirme entre problemas de la cognición y el envejecimiento normal. ¿Sí? De entrada les digo que el envejecimiento normal, por lo general, no se acompaña de fluctuaciones en el nivel de la cognición. Eso es importante. Ahora, vámonos con la evaluación clínica. Ustedes ya llevaron la clase de anamnesis psiquiátrica, ya pueden hacer un examen mental. Ustedes saben, por lo menos, que parte importante del examen mental lo compone las funciones cognitivas. Específicamente, el análisis de la cognición en el lenguaje y discurso es importantísimo en estos pacientes. ¿Sí? Los pacientes, tanto con delirio como con trastorno neurocognitivo mayor, usualmente no hablan correctamente. Y eso es algo que necesito que ustedes aprendan. ¿Sí? Si ustedes van con un paciente y algo no les suena, algo de cómo habla no les parece, no les gusta, les incomoda, etcétera, etcétera, o se les hace chistoso, anótenlo. ¿Sí? Porque muy probablemente ese paciente esté pasando por alguno de estos problemas. Ahora, en la inspección general, la anamnesis completa es importantísima, sobre todo en los pacientes con delirio.
Hay un meme por ahí que los psiquiatras hacen la exploración física así, ¿sí? Eso es falso, ¿sí? La exploración física tiene que ser completa. Hay que revisar al paciente de la puntita de las uñas a la puntita de la cabeza, ¿sí? Completo la exploración física. Y ahorita ustedes van a ver por qué. Respecto al pensamiento, ustedes tienen que poderme distinguir tanto la forma del pensamiento como el contenido del pensamiento. Sobre todo, en la enfermedad de Alzheimer, nosotros podemos ver alteraciones en el contenido del pensamiento. Lo demás lo podemos obviar porque es más sencillo y mucho más fácil que ustedes lo lean. ¿Qué exámenes le voy a pedir a uno de estos pacientes? ¿Sí? Recuérdense que hasta ahorita no hemos visto ni definiciones ni sabemos de qué se componen estas patologías, pero todo paciente en el que ustedes sospechen un trastorno de la neurocognición, hay que solicitar estos laboratorios. ¿Sí? ¿Por qué? Ahorita vamos a ver por qué. No se me adelanten, ¿sí? De estos laboratorios, ¿cuál es el más importante? ¿Cuál es el que no se les puede pasar? Por lo menos en un paciente con delirio, los primeros tres, ¿sí? Electrolitos, hemograma y la velocidad de sedimentación globular. Ahora, vamos a entrar a tema, ¿sí? Propiamente, delirio. ¿Cuál es el problema con delirio? Que el delirio como terminología tiene muchos nombres. Ustedes lo van a encontrar como síndrome confusional agudo, ustedes lo van a encontrar como delirium, ustedes lo van a encontrar como la demencia de la UCI o la demencia de la sala de cuidados intensivos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué es el delirium? El delirium es un deterioro agudo, ojo con eso, agudo, del nivel de la conciencia y de la cognición. Más o menos 1% de los mayores de 55 años y 13% de los mayores de 85 años presentan este síndrome. Acá nosotros vemos la definición de la guía de práctica clínica, que me pareció un poquito más completa, si gustan leer esa guía de práctica clínica. Yo sí lo recomiendo, es una buena guía de práctica clínica. Dice, falla cerebral aguda que se presenta como un repentino declive de la función cognitiva y atención de etiología multifactorial con inicio agudo o súbito y en respuesta a estímulos nocivos. Ahora, vamos a explicar todo esto, vamos a ir desglosando todo eso. Para empezar, el delirio es una patología grave y alguien que me diga por qué es una patología grave y le subo un punto en el examen. ¿Por qué es importante reconocer el delirio? ¿Por qué es importante tratarlo, sobre todo? Claro, ¿sí? 1, 2, 3, bueno. El delirio es una patología grave porque la mayoría de los pacientes que hacen delirio mueren al año siguiente, ¿sí? Ese es el problema con el delirio. La sobrevida desde que el paciente tuvo un episodio de delirio al año es aproximadamente menor del 90%. Es decir, la gran mayoría de los pacientes se mueren después de esto. Ahora, ¿qué es lo que sucede con el delirio? Como ustedes pueden ver en la definición, el delirio es una patología de etiología desconocida. No sabemos qué pasa en el delirio, pero podemos asumir, conociendo ciertas cosas del cerebro del adulto mayor, que tiene que ver con ciertas cosas. Número uno, el cerebro del adulto mayor ve reducido su flujo sanguíneo en un 28% a partir de los 50 años de edad. Empieza progresivamente a haber menos flujo sanguíneo. Esto significa que en los abuelitos la hipotensión y todas las patologías que incluyen la disminución de la presión arterial disminuyen el flujo cerebral, ¿sí? Muchísimo más que en un paciente joven. ¿Se entiende esto? ¿Vamos bien? Número dos, aunque se desconoce por qué específicamente, sí se sabe que los estados inflamatorios, sobre todo los estados inflamatorios crónicos, predisponen al delirio. Y ustedes me van a decir, ¿cómo que estados inflamatorios? Bueno, la diabetes mellitus es un estado inflamatorio crónico. Ustedes lo van a ver más a fondo cuando lleven endocrino, ¿sí? Entonces, ahora, si el paciente se fractura una pierna, que pasa en los viejitos, ¿sí? La gran mayoría de las fracturas de cadera, de pierna, de fémur, etcétera, suceden en viejitos, en personas mayores. Ustedes me van a decir por qué más adelante, provocan un estado de inflamación aguda. Ahora, ¿qué sucede en el cerebro de una persona con delirio? Esto me parece de lo más interesante. La mayoría de las personas creen que el cerebro es una máquina como si fuera una computadora que tiene muchos cables, ¿sí? Si esa es la imagen que tienen del cerebro, agarren esa imagen, bótenla, están equivocados. El cerebro se parece más a una sopa, a un caldo, que a una computadora, ¿sí? Es más, si yo les quisiera dar metafóricamente cómo es el cerebro, utilizaría más un caldo de res que una computadora. ¿Por qué? Porque dentro del cerebro nosotros tenemos líquidos. La gran mayoría de la masa encefálica es líquido, ya sea intracelular o extracelular. Y los neurotransmisores, ustedes saben todo esto, desde histología, la neurona superior, la neurona inferior, etcétera, etcétera, que pasan los neurotransmisores,
El detalle es, supongamos que yo fuera la neurona superior y le quiero pasar el neurotransmisor a ella, como está revuelto de líquido, el neurotransmisor se puede ir y activarlo a ella. ¿Sí? Quiere decir que el cerebro es una mezcolanza de neurotransmisores que funciona, quién sabe. Algún día tendremos la respuesta a todas estas cosas. ¿Qué sucede en el delirio? En el delirio nosotros vemos que por las capacidades inflamatorias, que por la disminución del flujo sanguíneo, se altera un neurotransmisor específicamente, acetilcolina. ¿Sí? Acetilcolina es el neurotransmisor afectado principalmente en el delirio. ¿Y qué provoca? ¿Sí? ¿Qué provoca la disminución de acetilcolina? Bueno, todos estos síntomas que vamos a ver. Vamos a ver la siguiente. Por favor, si hay alguna pregunta, con toda confianza, levánteme la mano. Sí, a veces me acelera, ¿verdad? El delirium es infradiagnosticado y es infradiagnosticado porque vamos a ver que el delirium tiene dos modalidades. Ahorita ustedes se van a dar cuenta lo complicado que es hacer este diagnóstico. Número 2, hay alteraciones en el estado de ánimo, percepción y conducta, temblor, descoordinación y este síntoma es muy importante, incontinencia urinaria. Ahora yo les pregunto, ¿cómo van a ver la incontinencia urinaria en un viejito que tiene sonda fólica? Imposible. Ahora se dan cuenta por qué este diagnóstico es complicado. ¿Sí? No se puede, no hay manera de que yo pueda saber que el paciente tiene incontinencia si tiene la sonda Foley puesta. Ahora, lo más importante, y esto para funciones de examen, si en el examen les viene un paciente confundido, que empezó a confundirse agudo y rápido, lo más probable es que estemos ante delirio. ¿Sí? Vamos a seguir. En el delirio tenemos dos cosas, tenemos factores desencadenantes y factores predisponentes. Vamos a ponerlo así, el factor predisponente es una debilidad y el factor desencadenante es algo que directamente puede provocar el delirio. Dentro de los factores predisponentes, el más importante es la edad y el sexo. Es más común en hombres. Sin embargo, las mujeres se fracturan más. Y en fractura de caderas, ustedes pueden buscar esa tabla en Kaplan, ¿sí? En fracturas específicamente de cadera, la cantidad de pacientes que llegan a desarrollar delirio es casi el 85%. Ojo por eso. Ahora, aquí nosotros tenemos una serie de dependencias de síndromes que lo van a ver cuando lleven geriatría. ¿Sí? De aquí, de los factores predisponentes, yo considero que el más importante es el antecedente de delirium. ¿Por qué? ¿Por qué el antecedente de delirium es importante para hacer la evaluación? ¿Puedo volver a presentar el cuadro? Porque se muere un año después. ¿Sí? Si yo ya tuve un paciente que le ingresé con una pancreatitis y le hizo delirio y lo vuelvo a ingresar por cualquier otra cosa, hay una probabilidad de que se le muera en primer lugar, ¿verdad? ¿Quién sabe qué pasó? El otro es el uso de fármacos. No lo han visto, no espero que lo conozcan, no se me tienen que desesperar por no conocerlo. En el abuelito, menos es más. ¿Sí? Entre menos medicamentos tenga un paciente en la tercera edad, mejor. La polifarmacia es predisponente para el delirio. En factores desencadenantes, normalmente tenemos fármacos hipnóticos o sedantes, como por ejemplo las benzodiazepinas. ¿Y qué es lo que pasa en las salas? Si ustedes ya notaron, lo van a ver. Si no lo vieron, perdón, si van a notar, lo van a ver. ¿Qué es lo que pasa? Que el paciente jode y le ponen midazolam. Si el paciente está molestando en la noche, ponle vida y que no esté molestando. Ustedes le hacen eso a un viejito y le pueden desencadenar un delirio. ¿Sí? Eso hay que tenerlo muy en cuenta. De estos otros, los anticolinérgicos, bueno, ya habíamos visto que la anticolina es un medicamento, ¿sí, verdad? ¿Podría repetir los fármacos? ¿Vale? ¿Podría repetir los fármacos que...? Principalmente las benzodiazepinas, ¿sí? Aunque cualquier fármaco hipnótico sedante puede tener este efecto, los más asociados es las benzodiazepinas. Tenemos... ¿Sí? Con respecto de que desencadenar un delirio es en un abuelito sano, o sea, no necesariamente que... ¿Sí? Acuérdate que ya hablamos que la mayoría de los abuelitos tienen un flujo cerebral disminuido, tienen además cierta debilidad en las conexiones neuronales, tienen además de eso, la mayoría tienen estados inflamatorios crónicos. Entonces, la adición de medicamentos, cualquier medicamento, pero hay ciertos medicamentos que están más asociados, pueden desencadenar el delirio, aunque el abuelito esté previamente sano. Ahora, si ustedes tienen un paciente que tiene el antecedente de demencia y está ingresado, ese paciente es casi 100% seguro que hace delirio. ¿Sí? Hay que estarlo observando. De todos estos, a pesar de los anticolinérgicos y lo que mencioné, el dolor y el estrés emocional son los más importantes. Ojo con el estrés emocional. Acuérdense que de por sí, si a cualquiera de ustedes lo ingresamos,
lo tenemos en una cama, imagínense el cuadro. Yo no sé quién ha estado ingresado, ojalá espero ninguno de ustedes, pero si alguno de ustedes ha estado ingresado en una cama de hospital, ha estado en piso, sabe que cada vez que cambia el turno hay que revisarlo, lo mueven, lo despiertan a las 2, 3 de la mañana, y si a una persona joven y sana lo espanta, a los abuelitos los espanta el dolor. ¿Sí? No vamos a subestimar el factor que tiene el dolor emocional y la privación de sueño. Ahora, factores de sueño, de riesgo, tienen esos. ¿Cuáles son importantes? Polifarmacia, acuérdense de eso, polifarmacia. La respuesta en el examen fuertemente puede ser polifarmacia. Esto de la albúmina baja, quien me lo diga le doy un punto en el examen también. ¿Por qué? ¿Por qué la albúmina baja? 1, 2, 3, nadie. A ver. Puede ser porque no, o sea, como está baja, no tiene tantos fármacos, entonces los fármacos pueden hacer mayor efecto. Vas. ¿Pero por qué? Sí, porque es que los fármacos cuando están en circulación están unidos a algunas proteínas, seguramente es Y albúmina. te anotas con la jefa de grupo para el punto. Exactamente por eso. ¿Sí? La albúmina acarrea, es una proteína larga y acarrea en un montón de metabolitos. El principal electrolito sérico que acarrea la albúmina es el calcio y también varios medicamentos. ¿Sí? Como dijo exactamente el compañero. Lo de catéter urinario, desnutrición, malnutrición, importantísimo el estado nutricional del paciente. La gran mayoría de los abuelitos están desnutridos o malnutridos. ¿Por qué? Porque para empezar el abuelito come menos. ¿Sí? Si ustedes tienen abuelitos o personas cercanas a la tercera edad, se van a dar cuenta que por lo general comen menos y aparte de que comen menos, hacen esto de que comen siempre lo mismo. ¿Sí? Entonces ustedes tienen, pues los que tengan abuelitos, se van a dar cuenta que siempre comen lo mismo. O la variación en las comidas es muy poquita. Y esto se debe principalmente a que los abuelitos degeneran las papilas gustativas y hay muchas cosas que no les saben bien. ¿Sí? ¿Y qué es lo que les saben bien? Alimentos ricos en azúcar y ricos en sal, que es precisamente lo que les dispara eventos de diabetes y de hipertensión. Entonces vemos que todo esto está unido. Eso lo pueden leer ustedes después. Etiología, bueno, tenemos todas estas etiologías, especialmente el uso de opioides. Eviten el uso de opioides si es posible. ¿Sí? En cualquier paciente, si pueden evitar el uso de opioides, excelentísimo. ¿Sí? Si no pueden evitar el uso de opioides, acuérdense de los principales efectos secundarios de los opioides, que el principal es las náuseas y los vómitos. Entonces, hay que recordar eso. Bueno, todo esto hay que evaluarlo, todo esto puede ser etiológicamente relevante en los pacientes con delirio. Ahora, esto es lo que mencionábamos anteriormente, la acetilcolina. De los medicamentos que tienen que ver o se asocian más fácil a delirio, tenemos la digoxina, la warfarina, los opioides, la levodopa y la furosemida. De esos, prednisona y prednisolona casi se me olvidan. De esos el más común es furosemida. La verdad es que en el ambiente hospitalario la furosemida se utiliza casi que en cualquier paciente que no esté orinando, pone una ampoula de furo. ¿Sí? Y ustedes tienen que acordarse que esto puede provocar en los abuelitos el delirio. ¿Cómo empieza el paciente con delirio? ¿Sí? ¿Cómo empieza? Cuando ustedes sean internos próximamente, a ustedes les va a tocar ir a checar a todos los pacientes antes de hacer el pase de visita. Y ustedes tienen que estar muy atentos, porque los abuelitos que hacen delirio, por lo general, empiezan a ponerse apáticos, empiezan a dejar de responder. ¿Sí? Empiezan a no querer saber nada ni de qué día es, ni de qué le están haciendo. Esa apatía puede ser síntomas prodrómicos del delirio. Pero cuando empieza el delirio tiene dos presentaciones principalmente, hipoactivo y hiperactivo. Hay una tercera presentación clásica del delirio que es el mixto, que hacen ambas. ¿Sí? Yo voy a retar a cualquiera de ustedes cuando termine el internado, si me trae el caso clínico de un paciente con delirio hipoactivo que solamente haya hecho delirio hipoactivo, lo publicamos. ¿Sí? Es raro, honestamente es raro que solamente hagan delirio hipoactivo. Y si hacen delirio hipoactivo, no se van a dar cuenta. ¿Sí? No se van a dar cuenta. Bueno, estos son los principales puntos importantes para el diagnóstico de esta patología. La principal es desorientación en tiempo y espacio. Uno llega con el paciente, uno habla con el paciente. Hay pacientes que responden muy bien, hay pacientes que son groseros, hay pacientes que te dicen groserías francamente. Sí, hay pacientes que te pueden tirar el arañazo, si te acercas mucho te pueden tirar la mordida. Los abuelitos son tremendos, no se les olvide eso, no se acerquen mucho.
Otra de las características es el inicio rápido. Si ustedes quieren diagnosticar efectivamente el delirio hiperactivo, acérquense al familiar. Usualmente el familiar se espanta, así se los pongo, ¿sí? Usualmente el familiar dice, es que este no es mi mamá, no es mi papá, así no se comporta él. Y el familiar es el que está angustiado por el cambio de comportamiento y por la confusión del paciente. Eso les puede ayudar mucho. Agrava durante la noche, esto es clásico, ¿sí? ¿Por qué? Porque durante el día hacen delirio hipoactivo y durante la noche hacen hiperactivo, quiere decir ya estamos hablando de una patología de presentación mixta, y durante la noche es donde presentan esto. ¿Puede haber alucinaciones? Sí, puede haber alucinaciones. ¿Puede haber ideas delirantes? Sí, puede haber ideas delirantes. Les digo, el caso clínico que les presenté al principio es un caso clínico totalmente cierto que nos pasó en la Carlota, y la paciente, tú entrabas y te decía, ¿quieres un café? Ahorita te hago el café. Y ella se ponía, la paciente posoperada de la cadera, ella se ponía a hacer como que te hacía café, ¿sí? Y totalmente en un delirium absoluto. Esto es lo que les mencionaba de los tipos de delirio: hipoactivo, hiperactivo y mixto. Eso sí lo tienen que recordar. El hipoactivo tiene peor pronóstico. De por sí el delirium es mal pronóstico, el hipoactivo tiene peor pronóstico todavía, ¿sí? Los pródromos, 1 o 2 antes del inicio de los síntomas: irritables, evasivos, alteraciones del sueño y del apetito. Cambios en la actividad normal. Yo les pregunto, ¿cómo miden los cambios en la actividad normal de un abuelito de 85 años que apenas camina, apenas se mueve? Es difícil, es sumamente complicado, y más si el paciente está hospitalizado y está acostado. Entonces, ahí es donde ustedes se van a dar cuenta que el diagnóstico de esta patología es complicado. Pruebas de diagnóstico no existen, es prácticamente eminentemente clínico. Solamente les podría aceptar una prueba, que es el electroencefalograma, ante la duda de si se trata de una psicosis o se trata de un delirio, ¿sí? ¿Ya vieron psicosis? No, bueno, pero puede estar pasando. Pero acuérdense que la psicosis es una desconexión de la realidad, pero usualmente los pacientes psicóticos, paradójicamente, sí están orientados en tiempo, lugar y persona, ¿sí? La gran mayoría de los pacientes psicóticos saben dónde están, incluso hasta pueden tener cierta conciencia de qué les están haciendo, aunque no todos obviamente. El paciente en delirium no sabe dónde está, no sabe quién es, no sabe qué día es, ¿sí? Si ustedes hacen un electroencefalograma, en el delirium vamos a encontrar lentificación generalizada, ¿sí? En contraste de la psicosis. Si ustedes le hacen un electroencefalograma a un paciente en psicosis, van a ver ahí una serie de líneas y de todo un desastre, ¿sí? Si ustedes no se van a dedicar a la psiquiatría, ojalá, digo, no por mala onda, sino porque menos competencia, si ustedes no se van a dedicar a la psiquiatría, utilicen el CAM, ¿sí? Utilícenlo, en serio. Cuando sean internos, descárguenselo. Es un interrogatorio muy cortito, creo que tiene 4 o 5 preguntas, y les puede ayudar bastante a que no se les pierdan estos diagnósticos. Lo meten en una carpetita, o lo traen en su libreta, o lo traen en una tablita, y si ven a un paciente medio sospechoso, se acercan, le aplican el CAM, y así toman una decisión más efectiva, ¿sí? Porque estos pacientes, les digo, a veces se confunden o se nos pierden. Ese es el CAM. Ustedes ven, es un interrogatorio bien cortito, se puede hacer muy fácil, y ahí mismo dice cuántos puntos se necesita, qué respuestas, etcétera, etcétera, ¿sí? El examen físico en delirio, esto es importante. ¿Se acuerdan que yo les decía que hay que revisar al paciente de la cabeza a los pies? Bueno, porque el delirium es multietiológico. Podemos tener delirio si el paciente está séptico, sí podemos tener delirio. Podemos tener delirio si el paciente tiene alguna arritmia, sí podemos tener delirio. Podemos tener delirio si el paciente tiene alteración en la tiroides, sí. En los pulmones, sí. Todo eso hay que revisar, ¿sí? Apóyense en el médico internista, apoyarnos. Acuérdense que esto es un trabajo en equipo, ¿sí? Apoyarnos en distintas especialidades para llegar al diagnóstico de que pues efectivamente se trata de un delirio. De estos, con los que ustedes podrían tener más peligro en las guardias, es con los primeros 3: la frecuencia cardíaca, la temperatura y la presión arterial. Acuérdense, un paciente anciano con presión arterial baja, hay que estarlo revisando, ¿sí? Eso es grave, hay que estarlo viendo, hay que estarlo monitorizando. Si el paciente no tiene compromiso renal, pasen el líquido, no le tengan miedo a pasarle líquido. Si tiene un compromiso renal, ahí sí, esperen indicaciones, ¿vale? Y con la temperatura y la frecuencia cardíaca, exactamente lo mismo. Acuérdense que tanto las temperaturas elevadas como bajas, como lo mismo con la frecuencia cardíaca, son de riesgo. Diferenciales:
La demencia, principalmente la demencia oscurecida o la demencia que aparece coexistentemente delirium y demencia, esto puede pasar, sí puede pasar. La esquizofrenia, aunque acuérdense que usualmente la esquizofrenia no lo han visto, lo van a ver. Generalmente la esquizofrenia empieza a partir de los 20 hasta los 35 años. Quiere decir que, a menos que sea una de estas esquizofrenias tardías, raras por cierto, no sería un diferencial relevante. Depresión, acuérdense que en el abuelito la depresión no se ve como en la persona de edad adulto joven, ¿sí? La depresión se manifiesta de diferentes maneras tanto en niños como en adulto joven como en el abuelito. En los niños, un niño con depresión es irritable, es agresivo. En las personas ya adultas, la depresión pues, se ve normalmente por un síndrome donde hay pues, cierta abulia, cierta apatía. En el abuelito no te va a decir me siento triste, ¿sí? No, olvídate, jamás. El abuelito se va a sentar y va a estar observando, ¿sí? Es un síndrome apatoabúlico. ¿Sí? Las presentaciones de este síndrome de depresión en los pacientes adultos mayores, ahí es donde se manifiesta eso. Oye, que puede haber adultos jóvenes que presenten abulia y apatía, sí puede haber, pero los pacientes jóvenes que presenten esto, usualmente estamos hablando de un estado depresivo mucho más grave que en el adulto mayor. ¿Sí? En el adulto mayor, incluso depresiones leves pueden provocar este síndrome que les comento de apatía y abulia. Ahora, el trastorno facticio, importantísimo, existe muchísimo más de lo que ustedes creen y por razones mucho más interesantes de lo que ustedes creen. Acuérdense que el síndrome facticio es por descarte. No puede llegar un paciente y es que tienes facticio, no, es por descarte. Primero lo revisas, primero ves, si no te cuadran las cosas, consideras el trastorno facticio y al final llegas por descarte ese diagnóstico. Manía o acaticia pueden ser diferenciales muy importantes. Acuérdense que la acaticia en los abuelitos es medicamentosa casi 100%. Reacciones paradójicas a psicotrópicos. ¿Se acuerdan que yo les había dicho que eviten darles benzodiazepinas a los abuelitos? Si ustedes se toman ahorita un alta, un clon, se van a dormir, se van a relajar. En los abuelitos podemos ver estas reacciones paradójicas donde en vez de los efectos que esperamos de las benzodiazepinas me provocan exactamente lo contrario. Por eso les repito, mucho cuidado con las benzodiazepinas y los abuelitos, ¿sí? Mucho cuidado. Si ustedes ya llevaron psicofarma, aparte saben que las benzodiazepinas tienen un riesgo para depresión respiratoria y también saben que tienen riesgo de caída. Los abuelitos se pueden caer muy fácil, ¿sí? De hecho, la mayoría de las personas pues sí, se caen, se fracturan. Investigan ya después, como cultura general, cuánto tiempo vive una persona después de una fractura de cadera. Y ahí ustedes me van a decir qué tan importante es evitar el uso de estos medicamentos en la medida de lo posible con los abuelitos. Y si se lo tienen que dejar, si no hay de otra más que dejarla, utilicen de semivida corta, específicamente alprazolam o lorazepam, que son los que tienen semivida corta. Y si lo van a utilizar, a dosis baja. Empiecen con dosis media y si el paciente responde, ni le muevan ni lo toquen, ¿sí? Si el paciente no responde, pueden ir subiendo la dosis poco a poco y a tolerancia. Vamos a continuar. Esto viene en la guía de práctica clínica. Yo les recomiendo que la lean, es muy interesante. Evolución y pronóstico. Usualmente el delirium remite a los 3 o 7 días. Por regla general, cuanto más grande sea el paciente, más tarda en resolverse el delirium. Esta parte me parece muy interesante, por eso lo puse discutible. Hay médicos que dicen que el delirium es el aviso del cuerpo de que vamos a progresar a una demencia. Esto es, les digo, discutible, ¿sí? Podemos debatir de ello. Tratamiento. El tratamiento para el delirium se compone de 3 partes. Número 1, prevención. La más importante, en mi opinión, es la prevención. Número 2, las medidas no farmacológicas. Y número 3, las medidas farmacológicas para el delirium. Entonces vamos a empezar con el tratamiento. Número 1, evalúen a los pacientes con factores de riesgo. Aquí hemos estado hablando casi toda la clase de factores de riesgo. Si yo ya sé que ese paciente tiene hipertensión, tiene diabetes, lo están manejando con furosemida, y yo sé que la furosemida puede provocar un delirium, lo entrevisto desde que llega. Buenos días, ¿cómo está? Le aplico el CAM y lo archivo, lo tengo guardado, ¿sí? Porque así yo ya tengo una evaluación previa al delirium. ¿Me siguen? Ahora, vamos a evitar en la medida de lo posible las ondas urinarias. Si el paciente no lo necesita, no le pongan sonda urinaria. Aquí es donde entramos en conflicto enfermería y medicinas.
¿sí? Para enfermería es muchísimo más cómodo que estar en ordinario. Claro, no hay que parar al paciente, no hay que ponerle video. El paciente no se orina, o sea, todo sale por la sonda. Si pueden evitar el uso de sonda urinaria, eviten. Si no se puede evitar, pues ni modo, no pasa nada. ¿Sí? Ajusten los fármacos, ajusten fármacos, para esto lo van a ver en medicina interna, ajusten los fármacos, retiren los antidiabéticos. Acuérdense que intrahospitalariamente el manejo de la diabetes es con insulina implantable. ¿Sí? Nada de metformina, nada de inhibidores de la CLGT2, nada de eso. El manejo intrahospitalario de la diabetes es insulina y nada más. ¿Sí? Eviten el uso de la fulmina, ya no se usa, ni se preocupen, no la van a ver. Esto es historia de la medicina. ¿Sí? Eviten intervenciones y procedimientos innecesarios. Caballeros, si ya saben que tienen que hacer la limpieza de la herida, si ya saben que tienen que ir a revisar al paciente, no lo revisen a las 12 de la noche. ¿Sí? Revísenlo a las 8, revísenlo a las 6, si pueden hacerlo en la mañana estaría excelentísimo, ¿sí? Pero vamos a evitar molestar, sí, así tal cual, molestar al paciente. Esto es importantísimo. Identifiquen y traten el estreñimiento y la impactación fecal. ¿Por qué? El que me diga por qué, un punto en el examen. Esto ya no puedo decir. ¿Por qué? ¿Por qué el estreñimiento es importante en esta patología? Porque pues, se inflama al final de cuentas. ¿Por ejemplo? Por la inflamación que puede llegar a causar. No. O sea, tienes buena idea, pero en este caso no. ¿Alguien más? 1, 2, 3, ¿vale? La aspirina que está disminuida. No. Acuérdense que la mayoría de los fármacos se excretan vía urinaria o vía fecal. Si tenemos estreñimiento, el paciente no está sacando los medicamentos que queremos que saque, ¿sí? Esa es la causa principal. Hay que revisar el estreñimiento y si tiene estreñimiento el paciente, hay que tratarlo, ¿sí? Eviten, ya saben, excepto en encefalopatía hepática, eviten el uso de lactulosa. Yo les recomiendo, para que no se compliquen, si van a tener que tratar un estreñimiento, polietil glicol con electrolitos, ¿sí? Ese es el mejor manejo, ¿sí? Y se olvidan de efectos secundarios y se olvidan de todo eso. Ahora, si el paciente ya ustedes ya lo evaluaron y ven que tiene toxicidad anticolinérgica, bueno, pónganle fitostigmina. Esto es rarísimo, yo nunca he visto que lo usen, ¿sí? No se preocupen, no creo no va a venir al examen, pero sépanlo, ténganlo ahí guardado por cualquier cosa, ¿sí? Ahora, a los pacientes con delirium hay que hacerles algo que se llama medidas no farmacológicas. ¿Qué son las medidas no farmacológicas? Bueno, en primer lugar, a los pacientes que ya tiene delirium, ya lo diagnosticamos, ya lo vimos, al paciente con delirium vamos a ponerle un familiar a fuerzas. Tiene que haber un familiar con él ahí a fuerzas. ¿Y qué va a hacer el familiar? Bueno, el familiar le va a estar recordando cada cierto tiempo quién es, cómo se llama, qué le están haciendo, qué le está pasando y dónde está. Entonces hay que decirle al familiar, ¿sabe qué, señora? Cada hora, cada media hora, usted le va a decir a su abuelita, usted le va a decir a su mamá, tú te llamas María Conchita, estás aquí porque te rompiste la cadera, te están arreglando la cadera, llevas aquí tantos días, es el día número tal, etcétera, etcétera, etcétera. Esto hay que estarlo haciendo con el paciente con delirio. Aunque el paciente aunque parezca que el paciente te está ignorando, ¿sí? Los relaja, los tranquiliza y hay que estarlo diciendo totalmente. Creo que está en otra diapositiva, si está en otra diapositiva pues le toman foto. ¿Cómo se le habla a este tipo de pacientes? En general, ¿cómo se le habla a los pacientes psicóticos? Porque a la mayoría de la gente le da miedo, ¿sí? Digo, raro sería que no les diera miedo. Si no les da miedo, hay que revisar por qué, ¿sí? La mayoría de los pacientes psicóticos es como que, no, espérate, no me hablen, ¿cómo le hablo? En primer lugar, les voy, no peleen con el paciente. No peleen con el paciente. Si la señora dice que está en su casa haciendo café, prepáreme uno y al mío no le ponga azúcar, ¿sí? No se pelea con el paciente. No se le dice que no se le corrige, tampoco, olvídense, no se le corrige. Síganle el juego, ¿sí? Síganle el juego con su delirio, síganle el juego con sus cosas. Van a encontrarse con pacientes que dicen que los están golpeando, que dicen que les están haciendo cosas. Pregúntenles, ¿así qué le están haciendo? ¿Y cuándo se lo están haciendo? Y muéstrenme dónde la golpearon, ¿sí? Síganle el juego. En ningún momento se les ocurra levantar la voz con estos pacientes, ¿sí? De hecho, usualmente lo correcto es hablarles despacito, tranquilito, en un tono que sea monocorde, o sea, manteniendo el mismo tono,
y evitando engancharnos con el paciente. Entonces, los pacientes psiquiátricos, la mayoría se enganchan de una u otra manera contigo, no pasa nada, ¿sí? Uno tiene que también ignorar, ¿sale? Pero acuérdense de esto, no se enganchen con el paciente, no se peleen con el paciente, no se acerquen al paciente, ¿sí? Si el paciente está agresivo y se acercan, les va a pegar, ¿sí? Los va a arañar. Entonces ustedes manténganse a distancia, si traen pluma, guardan la pluma, la manita acá atrás, ¿sí? Todo esto es protección tanto para ustedes como para el paciente con delirio. Un asterisco aquí, la sujeción gentil. No pongan sujeción gentil, ¿sí? Sujeción gentil, que es, para los que tal vez algunos no saben, es cuando amarran al paciente a la cama, ¿sí? Les amarran, les ponen en las manos, les ponen en los pies unas vendas para que no se lastimen y estén ahí agarraditos. No lo hagan, porque se les va a poner más agresivo al paciente, ¿sí? Se les va a poner más combativo, y si ya de por sí el paciente puede estar pensando que le están haciendo algo daño, si lo amarran, le están dando razones para pensarlo, ¿sí? No amarren a los pacientes, no dejen que enfermería amarre a los pacientes, ¿sí? Por lo menos no a los pacientes con delirio. Tratamiento familiar, esto ya lo mencionamos. Hay que mantener al paciente con delirio en un horario fijo. Ajá, sí, ¿quién? Una pregunta. Venga. ¿Qué tanto o cómo podríamos, porque me ha tocado ver que trabajar de ayudante en un asilo, y realmente hay enfermeras que maltratan a los pacientes? Muy cierto, muy común. Y los pacientes que se encuentran tanto en demencia principalmente o algún delirio así no tan real, te suelen decir en algún momento algo, y a veces uno dice, y la enfermera se viene a las casas, no. ¿Cómo podemos realmente ver si sí o no? Si lo está maltratando o no. Pero Miren, sin encontrar. tristemente el abuelito o lo maltrata la enfermera o lo maltrata el familiar que está con él. Esto es muy común, esto lo van a ver, esto pasa, ¿sí? Lo mejor es preguntarle al paciente. Cualquier cosa que te diga, pregúntaselo. A los abuelitos les gusta platicar, a los abuelitos con demencia les gusta platicar el loco, ¿sí? Son gente, bueno, depende, vamos a ver los depende, ¿verdad? Estoy hablando de demencias leves, ¿verdad? Ya en demencias moderadas a graves, fíjate, no voy a platicar contigo. Pregúntale, ¿sí? Aunque parezca que no tenga coherencia en lo que está diciendo, pregúntale al paciente. Oye, doña Josefina, ¿qué están haciendo? Muéstrame. ¿Quién está haciendo? ¿Sí? Y hay que, acuérdate que la exploración física es importantísima. ¿Dónde vas a ver que lo están maltratando? Los agarran duro, los mueven duro, se burlan de ellos, les dicen cosas feas, sobre todo cuando se hacen del baño. Parece que los abuelitos pues tienden a hacerse del baño. Entonces, ojo con eso. Si ustedes ven a una persona que se está maltratando, mi honesta consejo, no vayan con esa persona. No, reporten. Directamente reporten. Y repórtenla a la jefa de enfermeras si está en un hospital, o directamente a tu jefa, al jefe si está en una institución. Ni te metas, ni le hables, ni le preguntes, ni nada. Reporten, ¿sí? Y haz una nota. En tu nota de todos los días, no sé si en los asilos se hace nota, pero en tu nota de enfermería pones, noté datos de dermoabrasión, el paciente refiere, tas. Acuérdense que la nota médica, para hacer una nota de evolución como una nota de historia clínica, es un elemento legal de validez, ¿sí? Si esto se va con el juez, lo que ponga tu nota es lo que pasó, y la otra persona tiene que comprobar lo contrario, ¿sí? Entonces ustedes todo lo que pase lo ponen en la nota. La paciente me dijo esto, el familiar del paciente me dijo eso, lo anotan. Y obviamente no se van a poner, uno no escupe para arriba, ¿verdad? ¿Sí? Bueno, vamos a seguir avanzando. A los pacientes con delirio hay que tenerlos en un horario fijo. Si el paciente desayuna a las 7 de la mañana, todos los días desayuna a las 7 de la mañana, ¿sí? Horarios fijos. Consíganles un reloj grandote y pónganselos enfrente. La mayoría de los hospitales los tienen, no se preocupen. Ahora, hay que prenderles la tele, hay que traerles un periódico. Díganle al familiar que está con él que se ponga a platicar de lo que sea, de política, de fútbol, de lo que le gusta al paciente, ¿sí? Hay que estarlos estimulando cognitivamente. Si el hospital lo permite y si tienen los medios, sáquenlos a caminar durante el día o sáquenlos en las camillas, ¿sí? En silla de ruedas, y sáquenlos a dar una vuelta, que les dé el sol y los meten. Ustedes van a ver que si hacen las medidas no farmacológicas, ese paciente va a estar más tranquilo y va a estar menos combativo. Ahora,
Aquí viene la magia. ¿Cómo lo tratamos si ya hice todo eso que tú me dijiste y el paciente sigue acelerado? Bueno, aquí está lo que les digo, no amenazas, preguntas abiertas, no contradigan al paciente, por favor, no lo contradigan. Lo único que van a hacer es que el paciente se desespere y se agite más. ¿Sí? Bueno, tratamiento farmacológico. Aquí es donde está lo bueno. La mayoría de los centros, o por lo menos los centros que yo he visto, le tienen miedo a utilizar el haloperidol. No le tengan miedo. ¿Sí? El haloperidol es un excelentísimo antipsicótico, ¿sí? Con muy buena potencia, por cierto. Entonces, ¿qué es lo que van a hacer? Si el paciente está agitado, si el paciente está combativo, si el paciente está hiperactivo, de 2 a 6 miligramos IM cada hora hasta que cese la agitación. Oye, ¿cómo sé si le pongo 2, le pongo 3, le pongo 4, le pongo 5? Bueno, vamos a ver el paciente en qué condición renal está. ¿Sí? Si la función renal lo permite, échenle 6, sin miedo. ¿Sí? IM, nada de gotitas debajo de la lengua, nada de tabletitas, no. Al paciente hay que bajarlo primero y se baja con intramuscular. Una vez que el paciente ya esté tranquilo, que ya no esté agitado, ahora sí, podemos empezar el tratamiento vía oral. El tratamiento vía oral ustedes lo van a hacer así, 2 horas diarias y 2/3 de la dosis se da antes de acostarse, mismo horario todos los días. Recomendación, pónganle el horario en la nota de indicaciones. Pongan el horario. ¿Sí? A dar tal medicamento a las 7 de la noche, 8 de la noche, a la hora que ustedes quieran, pero pongan el horario. ¿Sí? No lo dejen abierto, porque si lo dejan abierto, enfermería se sobresatura de trabajo, ¿sí? Tienen muchas cosas que hacer y le van a dar el medicamento cuando se pueda. Y eso pues no le sirve al paciente que tiene delirio. Ahora, ¿qué antipsicótico podemos utilizar? Bueno, olanzapina, quetiapina, ciprasidona y aripiprazol aparecen como posibles para utilizarse. Mi sugerencia es no utilicen quetiapina en situaciones intrahospitalarias. ¿Por qué? Porque la quetiapina está asociada a mayor muerte intrahospitalaria. Extrahospitalaria es otra cosa, ¿sí? O sea, eso es otra cosa. Pero intrahospitalariamente vamos a evitar la quetiapina. Ciprasidona y aripiprazol no los conozco mucho, no se los podría recomendar o no recomendar. Lo que sí conozco y sí funciona es la olanzapina y la risperidona. Si quieren mucha potencia, pónganle risperidona, ¿sí? Si el paciente tiene muchos delirios, ve muchas cosas, pónganle risperidona. Si el paciente tiene un delirium que parece más hipoactivo, déjenle olanzapina, no pasa nada, ¿sí? Estas son las dosis, aquí ustedes la pueden ver. Este punto de las benzodiazepinas ya lo hablamos mucho, no voy a decir nada, únicamente úsenlo si de plano no hay de otra. Oye, ¿sabes qué? Ya le pasé el haloperidol, ya le pasé la risperidona, el paciente sigue agitado, no puede dormir, está bien, se ganó su lorazepam. No utilicen MIDA, acuérdense, evitar MIDA. Si van a utilizar una benzodiazepina, Alpra o lorazepam. ¿Sale? Bueno, vamos a movernos. Esto lo leen ustedes, no pasa nada. Y vámonos al plato fuerte, que no sé cuánto tiempo tengo, vámonos rápido. Trastorno neurocognitivo mayor, ¿sí? Demencia. Ahora, ¿qué es lo que pasa en la demencia? Bueno, es un déficit cognitivo progresivo. Ojo, en el delirio, el paciente tiene un déficit cognitivo agudo, ¿sí? Que le empezó rápido. El paciente estaba bien, me fui, cené, volví a llegar y se agitó. Eso es un delirio. En las demencias esto no sucede así. En las demencias el progreso, el avance de la enfermedad es insidioso, no se ve muy claro al principio. De hecho, la mayoría de las veces, al principio ni siquiera uno lo nota, porque ahorita lo vamos a ver, sobre todo los pacientes con Alzheimer. Los pacientes con Alzheimer son todo un caso. Podemos hablar todo el día de pacientes con Alzheimer. Son muy interesantes porque te mienten. Todos los pacientes te mienten, todos, pero el paciente con Alzheimer te miente bonito, ¿sí? Te miente. ¿Por qué? Porque el paciente no se acuerda, pero te va a echar una mentirilla para fingir que se acuerda, ¿sí? Bueno, ¿cuál es el problema? Bueno, el problema con las demencias es que si ustedes la diagnostican a tiempo, 15% son reversibles. No es un porcentaje chiquito, 15% reversibles. Las demás, bueno, son tratables. Tristemente no contamos con una cura para el Alzheimer, ni la vamos a contar. ¿Por qué? Porque hay más dinero destinado a buscar una cura para la alopecia que para el Alzheimer, ¿sí? Así que lo mejor que pueden hacer es eviten que les dé. ¿Sí? Es lo mejor que se puede hacer. Todas estas son categorías de demencia. El 80% caen en Alzheimer. Este es el 80%. La gran mayoría de los pacientes van a caer ahí.
De ese 80%, de lo que queda, del 20%, 15% son vasculares, ¿sí? Y del resto, el 5% que queda son todas las demás. ¿Qué quiere decir? Que la probabilidad que ustedes vean enfermedad enfermedad por cuerpos de Lewis, enfermedad por priones y todas estas otras es, a menos que se dediquen a la neurología, raro, ¿sí? La gran mayoría de los pacientes van a caer en Alzheimer. ¿Por qué esto es importante? Porque obviamente en el examen va a venir un caso de lo más común, que es Alzheimer. Entonces, si ven un caso de demencia en el examen y se inclinan a poner Alzheimer, muy probablemente su respuesta sea correcta, ¿sí? Y yo les voy a dar los tips para no equivocarse con las demás, patologías. Ahora, específicamente en el Alzheimer nosotros tenemos todas estas posibles causas. ¿Cuál es la realidad? La realidad es que no sabemos, ¿sí? Así de sencillo. No sabemos por qué se presenta el Alzheimer, no sabemos por qué algunos pacientes progresan tan rápido. Hay pacientes que en 3 años se mueren, ¿sí? Y los pacientes con Alzheimer se mueren. El que me diga de qué se mueren los pacientes con Alzheimer, un punto en el examen. 1, 2, 3. Los pacientes con Alzheimer se mueren broncoaspirados, la mayoría hacen neumonías. ¿Por qué? Porque la pérdida de masa encefálica es tanta que pierden control de los músculos masticatorios, de los músculos de la deglución, se ahogan o se les va un pedacito de comida para los pulmones, hacen una neumonía al cielo, ¿sí? Ahora, ¿cuáles son? Vamos a ponernos aquí un poquito histológicos. Les adelanto que no es mi fuerte, pero bueno, vamos a intentarlo. Hay 2 tipos de lesiones predominantes en el Alzheimer. En primer lugar tenemos las placas seniles. Las placas seniles, si las vemos en un corte histológico, se van a ver como un nido, se van a ver como bolitas, así, redonditas, y estas placas están conformadas de beta-amiloide. ¿Qué es el beta-amiloide? Bueno, el beta-amiloide es una proteína que se cree que está involucrada en cuestiones de transporte por la membrana, ¿sí? Y en los pacientes con Alzheimer lo que empezamos a observar es que empiezan a aparecer placas de beta-amiloide o placas seniles en diferentes áreas del cerebro. Ojo, ¿en qué parte del cerebro casi no se presentan placas seniles? Sistema límbico. Por alguna razón que no entendemos, las placas seniles no aparecen en el sistema límbico. Ahora, tenemos otro tipo de lesiones en el Alzheimer, que son los ovillos neurofibrilares. Estos ovillos se ven como una bolita y una colita, ¿sí? En los ovillos neurofibrilares lo que está mal es la proteína tau, ¿sí? Así, TAU. ¿Y qué es lo que pasa? Esta proteína está involucrada en el transporte de sustancias desde el cuerpo neuronal hacia el axón. Y si ustedes lo ven en un corte histológico, van a ver una bolita y una colita hacia arriba. Entonces, no se preocupen. Si lo que ustedes están viendo tiene colita, eso es un ovillo neurofibrilar. Si lo que están viendo es una bolita, eso es una placa senil, ¿sí? Los ovillos neurofibrilares usualmente aparecen en la sustancia blanca. Ojo, y también pueden aparecer en el sistema límbico. Vamos a avanzar. Un trastorno neurodegenerativo progresivo e irreversible caracterizado por el deterioro cognitivo y conductual. ¿Cuál es el primer síntoma del Alzheimer? El primer síntoma es la incapacidad para retener información recientemente adquirido. ¿Por qué es importante esto? Ojo, porque pues la verdad es que la gente es bien mañosa, ¿sí? Y puede darse el caso que llegue un paciente y los familiares quieran hacerlo parecer que tiene Alzheimer para declararlo incapaz y sacarlo de un juicio sucesorio. O puede ser que el paciente quiera decir que tiene Alzheimer por otros beneficios legales. ¿Cómo lo van a explorar? Tienen que preguntar qué se les está olvidando. Y si el paciente les dice, no, es que a mí se me olvida el nombre de una tía, se me olvida el nombre de mis hijos, eso no es Alzheimer. Y si es Alzheimer, no va a empezar, ¿sí? El primer síntoma del Alzheimer es la pérdida de la memoria de cosas que han pasado cerca, como que se le olvidan las llaves, se le olvida la billetera, pagué o no pagué, ¿sí? ¿Cuánto fue? ¿Quién sabe? ¿Sí? Ojo, uno de los signos muy interesantes de la progresión de Alzheimer es que los pacientes no les gusta usar dinero, ¿sí? Si ustedes se dan cuenta, a los viejitos no les gusta pagar con tarjetas, ¿sí o no? No les gusta. Pero cuando empiezan a tener problemas con el Alzheimer, no les gusta pagar. Dejan de ver porque no sacan las cuentas, se les olvida, ¿sí? Y acuérdense que el paciente con Alzheimer es mentiroso. ¿Y qué es lo que va a hacer el paciente con Alzheimer? Va a fingir. Si el paciente con Alzheimer te ve que le hablas muy bien, te ve que conectas muy bien, él te va a imitar. Se despejea el paciente con Alzheimer.
te imita. ¿Por qué? Porque muy probablemente se le olvidó. Tú le dices cómo te llamas, sabrá Dios, se le olvidó, ¿sí? Pero él asume que te conoce y pues te empieza a llevar bien contigo, ¿sí? Esto lo vemos en etapas iniciales. ¿Qué otros podemos del Alzheimer podemos ver? La apatía, ¿sí? El paciente con Alzheimer que aún no desarrolla propiamente un deterioro de la memoria, pero lo va a desarrollar o va hacia allá, empiezan a dejar de salir, empiezan a dejar de hacer las cosas que les gustan, empiezan a dejar de ver a la familia, ¿sí? Ahora, distínganme eso de un abuelito amargado, difícil, ¿sí? Difícil, complicado. Por eso estas patologías son difíciles en el diagnóstico. Ahora, usualmente, y ojo, aquí está la diferencia con otras demencias, usualmente el paciente con Alzheimer no presenta conducta psicótica ni alucinaciones, a diferencia de otras demencias que sí lo presentan. Les voy a decir dónde está la parte deliriosa de los pacientes con Alzheimer, y esto lo van a ver, o estoy seguro que lo han visto alguna vez. La paciente, eso pasa más en mujeres, dice que le están robando dinero. Se acerca contigo y le dice, oye, ¿sabes qué? El otro día entró mi hermana, entró tu hermana y me robó 1,000 pesos. Me robó 5,000 pesos. ¿De dónde sacaste 5,000 pesos? ¿Quién sabe? ¿Dónde los tenía? ¿Por qué estaban en efectivo? ¿Quién sabe? Pero ellos dicen que les están robando dinero, ¿sí? Y si no es con el dinero, ellos empiezan, no, es que la vecina me está intentando envenenar al gato, ¿sí? Empiezan con estas ideas delirantes de prejuicio y daño. Ese es el componente, vamos a decir, sí, medio psicoticón de los pacientes con Alzheimer. Ahí lo pueden ver, eso ustedes lo pueden leer, esto lo han visto desde histología, no hay mucho problema. La tauropatía, ni se preocupen, eso no va a venir en el examen, preocúpense cuando presenten el NAN, ahí sí, pero aquí, o sea, para efecto de esta clase no se tienen que preocupar por esto. Factores de riesgo, pueden contar con sus deditos cuántos factores de riesgo tienen ustedes para Alzheimer, o tenemos todos. El principal de todos estos es el síndrome de fragilidad y un paciente inmóvil. Acuérdense de esto, este es un principio, viejito que se deje de mover, viejito que se va a morir, ¿sí? El hecho de que el paciente ancianito tenga una reserva muscular menor y se vuelven más débiles, pierden la visión. Ustedes se dan cuenta, los abuelitos por lo generalmente caminan con los patitas abiertos, los piecitos abiertos y caminan así, ¿sí? ¿Por qué? ¿Por qué pasa esto? Esto tiene dos causas, ¿sí? Número uno, los viejitos tienen menos masa muscular, ¿sí? Disminuyen su masa muscular. Y número dos, no ven bien, ¿sí? Acuérdense de eso. Entonces, el viejito que hace, pues se pone así para poder caminar normalmente. En el Alzheimer vemos alteración de la marcha muy rara, muy rara. Únicamente en casos moderados a graves. En casos iniciales no hay alteración de la marcha. Pero ¿qué es lo que pasa? Pues el abuelito no puede caminar y prefiere estar sentadito, ¿sí? Prefiere estar sentado y la inactividad sí nos puede predisponer al Alzheimer. Vamos a continuar. Estos son factores protectores, consumo de café, muy importante. Vamos a continuar, ¿sí? El cuadro clínico, los pacientes con Alzheimer, dependiendo en qué grado, en qué punto de gravedad esté, pueden presentar cualquiera de estas cosas que están aquí, ¿sí? ¿Cuáles son cuál es el detalle con esto? Hagan el análisis. Si ustedes tuvieran que cuidar a una persona que tiene esto, a los 3 meses, el que va a venir de paciente de psiquiatría son ustedes. Esto es desgastante, ¿sí? Cuidar a un paciente así desgasta tanto emocional como física a los cuidadores. Y ustedes van a ver cuando lleguen a geriatría el síndrome del desgaste del cuidador, ¿sí? ¿Qué es lo correcto? Lo correcto es girar al personal, ¿sí? Si ustedes trabajan en un hospital, eso pasa más en enfermería, traten de que los giren, ¿sí? No, o sea, hay que estar rotando cada 3 meses. Pues sabes que ya estuve 3 meses viendo pacientes así, me voy a mover 3 meses a ver pacientes así, ¿sí? Eso es lo más sano para el personal de la institución. Y ustedes como médicos pueden hacer esa recomendación sin ningún problema. Ahora, respecto a la evaluación, tenemos todos estos, son diferentes. ¿Cuál van a aplicar ustedes? El Mini-Mental, ¿sí? Acuérdense que ustedes van a hacer, vamos a ser médicos generales. Entonces, el que van a aplicar es el Mini-Mental. ¿Para qué se usa eso? Ojo, ¿para qué se usa? El Mini-Mental no es diagnóstico, y si me ponen en el examen que es diagnóstico, lo van a sacar mal, ¿sí? El Mini-Mental se utiliza principalmente para cribado. Oye, tengo un abuelito, se lo voy a aplicar a todos mis abuelitos, y el que me salga mal, ok, a ese sí, le aplicamos los demás. Venga la pregunta. Disculpe, ¿qué es? Mini-Mental. ¿Mini-Mental?
Sí, así se llama, así lo puedes buscar, examen Minimental o cuestionario Minimental, y te va a aparecer ahí todos los que los tienes que ver. Bueno, vamos a continuar. Esto ustedes lo pueden leer, se van a dar cuenta que en la etapa leve, que es lo que estamos hablando, la pérdida de la memoria reciente y la confusión de ubicación. Ahora, hay algo que hacen los pacientes con Alzheimer moderado, que con esto hay que tener cuidado, y yo creo que la compañera que trabaja con Viquito nos lo puede confirmar. El paciente con Alzheimer se sale, aguas, se salen de la casa, se agarran a caminar, y a dónde van, quién sabe, ¿sí? Entonces, si ustedes tienen un abuelito o un familiar que tiene estas patologías, cambien las chapas, ¿sí? Cambien las chapas, no le den llave, porque si le dan una llave, o él puede abrir, se puede salir, se va a salir. A eso se le llama vagabundeo, y es un signo de enfermedad de Alzheimer moderada, ¿sí? Vamos a continuar. En grave pasa esto. Diagnóstico, no hay pruebas diagnósticas. Lo que se utiliza más profesionalmente para el diagnóstico es este cuestionario. No lo van a utilizar, la realidad es que no lo van a hacer ustedes. Lo que ustedes van a hacer es el Minimental. El Minimental es tamizaje, es cribado. Si un paciente les aparece ahí con medio los puntillos bajos, lo derivan a neuro o lo derivan a psiquiatría, dependiendo, ¿sí? El MOCA lo pueden utilizar para deterioro cognitivo leve, es decir, estos pacientes que uno no está seguro de, ¿será que es normal? ¿Será que sí tenga algo? Apliquen el MOCA, ¿sí? El Minicoc es mucho más sensible, pero mucho menos específico, ¿eh? Aguas, utilicen el Minimental, ¿sí? Si van a utilizar uno, utilicen el Minimental. Apliquen alguna escala de funcionalidad, sobre todo para evaluar qué tanto riesgo tiene este paciente. Acuérdense que estos pacientes son pacientes con riesgo, hay que evaluar ese riesgo para poder emitir las recomendaciones pertinentes para cada paciente. Vamos a continuar. No sirve de nada la TAC ni la resonancia magnética. Si lo quieren pedir es porque o son dueños o son amigos dueños de una TAC y la resonancia magnética. De otra manera, no lo piden, no sirve de nada. El diagnóstico confirmatorio de la enfermedad de Alzheimer es histopatológico en la autopsia. Ahí es donde se van a dar cuenta que realmente es Alzheimer, ¿sí? Bueno, el tratamiento. El primer punto del tratamiento es proteger al paciente, ¿sí? El segundo punto, podemos utilizar todos estos: el donepezilo, la galantamina, la ribasquimina, la memantina. Estos no excluyen. Si van a utilizar memantina, excluyen todos los de arriba, ¿sí? La recomendación, yo les sugiero, empiecen con donepezilo. ¿Por qué? Tiene dosis más bajas, ¿sí? Podemos manejarlo más facilito, ¿sí? Ahí dice cómo empezarlo: 5 miligramos por día, 4 semanas, subiendo hasta lograr 10 miligramos día, ¿sí? Eso es como se da el donepezilo. Empiecen despacito, suavecito, no se preocupen, y vamos a ver los efectos. De los efectos secundarios más peligrosos es la anorexia, ¿sí? Eso es el más peligroso. Puede ser que el viejito se les puede deshidratar, y si se deshidrata se les va a morir, ¿sí? La memantina hay que reservarlo para pacientes que tienen un cuadro moderado a severo, y si el paciente tiene un cuadro moderado y severo y tiene una agitación, podemos sopesar el mezclar donepezilo y memantina. Eso es de especialista, no lo van a hacer ustedes. Si ustedes van a iniciar un tratamiento, empiecen con donepezilo, ¿sí? Y con esas dosis. Ahora, ¿podemos utilizar otros psicofármacos? Sí y no, ¿sí? Venga. Pues vámonos, la clase está lista. ¿Suerte en el examen? No. Bueno, es que el tema es largo. Yo le dije a la doctora que por lo menos 2 horas, pero bueno, vamos a irlo más rápido. ¿Podemos utilizar otros medicamentos? Sí y no. Bueno, entonces nada más demencia vascular, acuérdense, infarto previo. Hay un infarto y el paciente empieza con demencia. ¿Quién atiende eso? El internista. Tienen que nada más hacer la distinción. La enfermedad de Pick es muy similar a la enfermedad de Alzheimer. Si viene el examen, sí hay que hacer la diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, principalmente la enfermedad de Pick tiene, para empezar, cambios de personalidad muchísimo más fuertes, y estos pacientes sí hacen psicosis. Enfermedad de Lewis y enfermedad de Pick hacen psicosis francas. O sea, psicosis donde uno dice, chale, ¿esto será una demencia o será una esquizofrenia tardía? Entonces, acuérdense de eso. Si el paciente presenta psicosis y datos de deterioro, muy probablemente no se trate de Alzheimer, ¿sí? El Alzheimer raramente da psicosis.
Dentro de las otras tenemos la enfermedad por cuerpos de Lewy y la enfermedad de Huntington, ambas raras. La enfermedad de Huntington aquí en México, gracias a Dios, es rarísima. Y la característica en los exámenes de la enfermedad de Huntington son pacientes jóvenes que empiezan con coria. De hecho, pueden buscar el video, se llama coria de Huntington, es muy característica, son movimientos, antes se describía como movimientos reptiloides, algo así, lo pueden buscar, es muy interesante. No hay cura, no se trata, lo único que sí deberían tener en cuenta, sobre todo en la enfermedad de cuerpos de Lewy, es la presencia de psicosis, y en la enfermedad de cuerpos de Lewy y en la enfermedad de PIC no me vayan a utilizar antipsicóticos. No responden los pacientes al antipsicóticos, se ponen peor. Específicamente en la enfermedad de Lewis, no me le vayan a dar haloperidol, no me le vayan a dar olanzapina. El único antipsicótico que pueden utilizar es risperidona, y por un periodo menor a 12 semanas. No se deja como tratamiento de largo alcance, ¿sale? Si les van a empezar inhibidores de recaptación de serotonina, porque en el examen a la doctora le gusta poner pacientes con demencia y con depresión, si les van a empezar inhibidores de recaptación de serotonina, utilicen sertralina o fluoxetina, ambos buenas opciones, a la mitad de la dosis efectiva. ¿Sí? Acuérdense que en demencias hay que usar la mitad de la dosis cuando estamos hablando de inhibidores de la recaptación de serotonina. ¿Sí? Si el paciente responde bien, si el paciente tolera, podemos subir la dosis, pero lo mejor es mantenerlo primero a la mitad de la dosis. Bueno, yo creo que es todo lo más relevante. Todo esto pues lo pueden leer con tiempo, ¿sí? Ya para terminar, ¿alguna duda? ¿Qué parte de los médicos que no se podían usar antipsicóticos? Si van a dejar antipsicóticos en Lewis, risperidona, y si no responden risperidona, clozapina. ¿Sí? Y en el examen viene el efecto secundario principal de la clozapina. Esa es pregunta religiosa, para decirlo casi que todos. Agranulocitosis. No tengan dudas. Biometría hemática cada